Bueno, las frecuencias modales estamos supremamente acostumbrados a verlas, ¿cierto? O sea, entonces yo tengo un primer campo que corresponde a la teoría ondulatoria geométrica y después entonces nos incorporamos a la estadística, pero por ejemplo en salas nosotros estamos acostumbrados porque idealizamos el cuarto, la habitación o el recinto a un cubo, ¿no? Un perfecto cubo paralelo y tal, y entonces puedes decir, el primer modo axial, el primer modo tangencial, el primer modo oblicuo y todas sus combinaciones posibles, y puedo ir teniéndolos, ¿no? Que fue los modos que hemos visto en las placas. Pero resulta que cuando las estructuras empiezan a ser complejas, esos análisis modales ya no, la solución de la ecuación diferencial ya no es tan sencilla, entonces nos complica la vida y entonces entramos a hacer análisis numéricos. Los métodos de cálculo de los elementos finitos son o fueron pensados para precisamente en estática, ni siquiera en dinámica, en estática ver cuáles eran las flexiones de las vigas, bueno, y de los edificios. Ahí es como se originó todo en los 60 y pues ahora lo utilizamos para hacer sistemas mucho más complejos. Cada forma que tiene cada campana obviamente nos permite ver el amortiguamiento modal, entonces también cuando hay interacción y cambio de materiales podemos saber qué material es más predominante dependiendo de la frecuencia que estamos teniendo, que era por ejemplo lo que hablábamos ahora, ¿sí? Si yo tengo un sistema puedo llegar a descubrir no linealidades de manera sencilla si es el mismo material, pero tener combinaciones de materiales ya no va a ser tan sencillo porque van a empezar a creer que son no linealidades, pero es el movimiento de ese segundo o tercer material que comparten la estructura. Entonces siempre va a ser mucho más sencillo si estamos fabricando de un solo material. Resulta que nosotros creemos que el hormigón es un material muy fácil de ensayar, y resulta que el hormigón no es para nada fácil de ensayar, es un material poroso que cambia de densidad, o sea, aunque su densidad global es similar, en la parte micro no es igual y el ruido lo sabe, entonces nos cambia y nos transforma absolutamente todo. Dentro de los experimentos que yo hice también hicimos, bueno, ¿se acuerdan? Yo hice la viga, Timochenko, pero en todas sus posibles combinaciones, entonces cambio de sección, siempre usamos secciones rectangulares, no sé por qué, creo que porque eran más sencillos de hacerlos, no quise preguntar porque pronto empezaron a reproducirse de una manera muy fácil las vigas en el laboratorio y la que medía era yo, entonces decidí dejar de preguntar para que dejaran de llegar más vigas al laboratorio, ya no quería ver una más. Y dopamos, ¿no? ¿Qué eran doparlas? Pues cortar, incrustar, poner vigas, poner pegamento, utilizar eso, a ver si eso nos cambiaba de alguna otra manera los análisis. Nos dimos cuenta que comparadas las relaciones, al poner por ejemplo vigas de acero, pues que es lo más común, a baja frecuencia no alcanzamos a ver la influencia, puesto que el diámetro es demasiado pequeño y se integran aún todo dentro del material. Ya a alta frecuencia sí veíamos la predominancia de ellas, porque era como si tuviéramos una cuerda a muy alta frecuencia. Pues estoy exagerando porque los movimientos obviamente no se así porque el material es denso y no te permite moverte de una manera, pero te mueves porque el hormigón, aunque lo vemos rígido, no es del todo rígido, tiene elasticidad. Bueno, entonces esta parte pues es para mí como la más... Mira, ve arriba, a mano derecha está la gráfica que te digo que a nosotros nos interesan más, son más interesantes en el análisis de señales. Tipo de señales donde puedas ver magnitud y fase. Lo interesante de todo esto es que, digamos que cuando yo estudié acústica, a mí los modelos analíticos siempre me los
hicieron entender con analogías eléctricas. No sé si aquí supongo que también es similar. Sí. Pero para mí, o sea, yo hablo de manera personal, es mucho más sencillo entender las analogías mecánicas y me parecen mucho más fáciles de entender porque entiendes más claramente el movimiento que de manera eléctrica. Entonces simplemente esto es la misma analogía, se dan cuenta abajo es la misma ecuación de movimiento de un sistema armónico simple y lo empiezas a hacer complejo y ahí es cuando viene un cálculo de matrices y pues utilizas COMSOL o MATLAB para que no tengamos que sufrir y me parece pues a mi modo de entender mucho más sencillo que simplemente son sistemas acoplados. Esa palabra de sistemas acoplados creo que también lo hemos oído hablar en acústica de la edificación, que hablamos de un teatro es un sistema acoplado. Tengo dos cavidades de aire, un escenario y un auditorio, donde se acoplan de alguna manera y hay un cambio de impedancia en la boca del escenario y es un momento crítico interesante de analizar. Entonces, siempre lo hemos visto muy acústico, pero realmente viene otra vez de algo muy sencillo que es una adaptación de impedancias entre dos cavidades y así es como funciona cualquier instrumento de viento, por ejemplo, un acople de impedancias. Y ahí, como lo acabo de pasar, también hice un acople de impedancias. Bueno, entonces eso es un sistema de un grado de libertad, un sistema masa resorte común y corriente, y aquí es como se hace esa caracterización de un sistema de múltiples grados de libertad, pero en un edificio. Si te das cuenta, tenemos siempre un sistema de referencia con la señal que hemos de comparar y cómo se mueve. Por lo general, la experiencia que yo he tenido con ingenieros civiles es que ellos simplemente utilizan un martillo o utilizan fuentes naturales, lo hablábamos ahora, el paso de un coche, el paso de un camión, en el caso de un tren, de un puente, pasos reales en un puente, y por lo general es muy difícil mover un edificio de manera real. Pero al poder tener la señal de referencia, lo que yo puedo es dibujar, por decirlo así, los modos de resonancia. Mientras si no tengo una señal conocida, no los puedo dibujar, solo los puedo ver, pero no los puedo representar en el espacio. ¿Eso para qué sirve? Pues para los análisis de sismorresistencia de los edificios sí es muy interesante hacer este tipo de análisis, que es como la dinámica que ven los ingenieros civiles, lo que les digo, o sea, más allá de los 200 Hz para ellos ya es altísima frecuencia, para nosotros hasta ahora empieza la vida a partir de ahí. Y es muy interesante. En Colombia, hablo del caso particular, no existe este tipo de pruebas, se hacen es un poco más como por requisito, pero realmente los geodésicos están dedicados más a cambios de densidad o grietas dentro ya de los subsuelos, pero nunca miran hacia arriba. Esto es importante porque, por ejemplo, Japón ha desarrollado una línea muy importante en control de ruido y vibraciones a partir de sistemas muelle, dejando mover libremente el edificio y con eso le evitan la rigidez y han evitado pues que cuando hay temblores sucumban los edificios. Entonces están basados en un sistema muelle libre, o sea, las condiciones de contorno que le ponen o intentan simular es libre, lo dejan mover un poco como quieran y toda la carga queda suspendida en el muelle. Entonces también es un sistema más simple de resonador y es la forma con que ellos lograron hacer control de ruido, bueno, control de vibraciones de los edificios.
Obviamente, si ustedes lo magnifican a ruido, va a ser exactamente lo mismo. O sea, el problema es que, o la facilidad que tienen ellos es que están controlando muy pocas frecuencias, mientras que nosotros tenemos una gama mucho más amplia que controlar. Pero es el principio básico de funcionamiento de un sistema un piso falso. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo le dices? Sí, un piso flotante, es exactamente el mismo principio básico. Bueno, seguimos ahí con nuestro, esta es la teoría de convolución, es lo que sucede, podemos ver la entrada y la salida del sistema, ahí está dibujado un excitador, tenemos un dual channel FFT para poder hacer los análisis, y bueno, es el sistema más fácil para poder tener estas tres maneras de hablar: complianza, movilidad y acelerancia, que es la relación entre la entrada de desplazamiento versus la fuerza, velocidad versus la fuerza y aceleración versus la fuerza. Lo normal de ver, o lo que normalmente grafican los ingenieros mecánicos y los que hablamos de vibroacústica, son ecuaciones de movilidad, pero entonces nosotros medimos aceleración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hacer una integración, una derivación, perdón, y obtenemos la velocidad. Entonces es un cálculo agregado que hay. La velocidad se puede medir directamente, pero con vibrómetros láser, es como se hace, son sistemas mucho más costosos y también necesitan unas condiciones para su puesta en marcha que no son fáciles en campo, entonces por eso seguimos usando acelerómetros que son muchísimo más robustos y pues funcionan, como ya lo dijo Nilda, por una deformación de una cerámica que está allí. Entonces esos son como los módulos que trae un analizador FFT, que esto tampoco es así, es lo mismo que cuando destapamos el sonómetro y qué es lo que trae dentro y mostramos que trae unos filtros, que trae un FFT, pues esto trae exactamente lo mismo. Esto ya ni siquiera se hace así, porque ahora pones SmartLab FFT y te la hace, es una cosa muy sencilla. Y son realmente las cosas que nosotros hacemos. Nosotros siempre el tiempo lo pasamos a frecuencia. Después tenemos las respuestas al impulso. Este era un poco el error que hablaba, pues el camino que hablaba Federico, de todos los problemas que tienen las respuestas al impulso, que nos hacen un rizado y nos meten cosas que no queríamos, o porque está mal hecha la muestra y no tenemos muestras suficientes para hacer análisis en ciertas frecuencias. Y la respuesta al impulso se puede tener por frecuencia. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una señal muy compleja? Teníamos muchas señales y si yo las desarmo, por decirlo así, puedo ver frecuencia a frecuencia, que es como hacemos después y pintamos las respuestas en frecuencia. Ustedes, por lo general, ¿a cuántas frecuencias? Bueno, los que trabajan en audio o los que trabajan haciendo análisis de señales, ¿cuáles son las frecuencias de muestreo que generalmente utilizan? ¿O nunca han pensado en eso? 44.100. ¿Cierto? Porque llegas hasta los 20 Hz. ¿Alguien ha usado otro? Otras frecuencias de muestreo. Sí, hemos usado 96K, pero porque nos interesaba registrar el sonido a baja frecuencia. Bueno, ustedes saben que la calidad de DVD va hasta los 128. Sí. Entonces quiere decir que nosotros tenemos sistemas que nos permiten hacer eso. Eso nos indica, como ya les había comentado en algún momento, nos indica mejor resolución de la señal. Eso es muy importante, sobre todo en baja frecuencia, porque digamos que los intervalos que tienen entre paso a paso para el análisis va a ser mucho más robusto. Entonces mi invitación aquí es también, bueno, yo compro un sistema, bueno, aquí está el representante Bruel, no, compro un sistema Bruel y quiero
y quiero, pues nunca pienso en esas cosas, ¿no? O sea, yo compro el sonómetro. El sonómetro es un dispositivo digital que obviamente mide muestras, no mide ni tiempo, ni mide frecuencia, muercios, unos y ceros. Y esas muestras pues nos las traduce después de manera digital en algo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero siempre tenemos miedo de hacer muestreos distintos. Resulta que los muestreos distintos nos van a dar muchísima mayor información. No existe un estándar tampoco, todos los sonómetros deben venir a 44.100, no, lo hacen a 44.100 porque saben que van a llegar hasta los 16.000. Usando la salida de audio, yo para unos trasdosados usé la salida de audio que va directo al micrófono. Por eso, y después haces un proceso. Claro, lo puse en la compu, van a 48.000. Claro, pero lo estás usando simplemente para registrar. Yo he hecho lo mismo, o sea, utilizas el traductor. Utilizas el traductor. Pero entonces a lo que voy es que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con los acelerómetros. Mis señales MLS que ahora les voy a mostrar están muestreadas a 96. Para eso utilicé un analógico porque bueno, en mi laboratorio no había tampoco una interfaz de audio que fuese a ese rango, entonces utilicé analógico, me fue muy bien en la experiencia. Van a ver, las señales no tienen ningún filtrado y son señales muy limpias. Entonces es otra forma de obtener señales limpias sin utilizar filtrado. Ya les conté que el filtro le agrega cambio de fase, y si yo lo que quiero hacer son curvas de movilidad, pues lo que quiero es ver la fase de manera correcta. Entonces, bueno, la vibración, eso ya, ay, ¿por qué otra vez lo mismo? Creo que me estoy devolviendo, no. Bueno, cuando nosotros medimos vibraciones, obviamente pues ya no tenemos presión, tenemos aceleración. Y la aceleración pues nos podemos tener la velocidad y el desplazamiento, ¿sí? Por unos cálculos sencillos derivando las señales. Ustedes ya saben que la diferencia que hay entre ellas, aparte de la amplitud, es que tienen un cambio de fase, pero las frecuencias son exactamente o están centradas en el mismo rango. Entonces nosotros pues ya cambiamos las unidades de medida. Nosotros ya no vamos a hablar de las mismas 20 micropascales de referencia. Si nosotros queremos hacer de algún análisis de nivel, pues ya nos cambian absolutamente todos los parámetros de referencia. Tenemos otros parámetros. Tenemos pues ya otro nuevo glosario, ya no empezamos a hablar de las mismas cosas que hablábamos en acústica clásica. Entonces empezamos a hablar de impedancia mecánica, que es también una derivación de la impedancia acústica, solo que ahora hablamos de fuerza y velocidad, pero antes hablábamos, ¿se acuerdan de lo mismo? De presión y velocidad. La movilidad es el inverso en la impedancia mecánica, que lo acabamos de ver que es una función de transferencia. Hablamos de la rigidez dinámica, que es la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido. Entonces ya absolutamente todo empieza a tener cierta rigidez al movimiento. Receptividad o admisión es la relación entre el desplazamiento y la fuerza aplicada, y masa dinámica o aparente, relación entre la fuente aplicada y la aceleración de salida. O sea que volvemos a tener términos en función de la impedancia, sino que dependiendo de la magnitud que estemos analizando le cambiamos el nombre y empezamos a hablar de una cosa que se llama rigidez dinámica, y es que nosotros antes hablamos de volumen de aire, ¿no? Desplazo un volumen de aire, pues aquí ya es una masa un poco más coaccionada que tengo y que aparentemente cambia. Los transductores que utilizamos ya no son micrófonos, ya no medimos presión, sino medimos aceleración, responden eléctricamente a una fuerza mecánica, convierte el movimiento del impacto de una vibración de una señal en una señal eléctrica. Esto es a través de cerámica, son por lo general piezoeléctricos. Hay de dos tipos, autogenerador y circuito pasivo. Por lo general nosotros siempre usamos de circuito pasivo, son los más conocidos.
Ayer Nilda mostraba unos acelerómetros muy clásicos, habló de de un movimiento en una sola dirección y triaxiales. Ahora hay de 6 grados de libertad, donde también pueden haber los 3 giros. Se ha desarrollado tanta esta tecnología que hay unos que no salen tan costosos como uno podría pensar, que funcionan por puerto USB, o sea que yo puedo obtener las señales ya por puerto USB. Entonces son también sistemas que han evolucionado mucho y son de fácil adquisición. Para lo que muchos pensaríamos, claro, como estamos acostumbrados a comprar pues micrófonos, pues siempre estamos pensando que es un sistema muy sofisticado y tal. El problema de ellos es el choque mecánico, o sea, si se suicidan pueden morir inmediatamente, rompes eso porque pues si son sensibles al movimiento y si se caen o los tropiezas o cualquier cosa pueden fallar. También tienen sensibilidad, eso también es importante porque dependiendo de la señal que yo quiera medir, pues debo escoger la sensibilidad del acelerómetro. Por lo general, en cambio, los micrófonos de medición tienen una sensibilidad predicha o prevista porque tenemos un rango dinámico establecido. Mientras que en los acelerómetros, dependiendo de la magnitud de la señal que yo quiera medir, tiene una sensibilidad distinta. Y obviamente tener más o menos sensibilidad es más o menos voltaje, y al tener más o menos voltaje pues también es más, o sea, entre más sensibles y más todo eso, pues más delicada es la pieza para medir. La resolución, pues lo que nosotros llamaríamos también rango dinámico, pues que es la capacidad que tienen de formarse y de entender, y la línea de amplitud y límites pues es exactamente, ellos también tienen una frecuencia de resonancia, que es lo que vamos a ver ahora. Tienen una frecuencia de resonancia que, a diferencia de los micrófonos que están baja frecuencia, en la de estos está alta frecuencia, o sea que el límite de los acelerómetros para elegirlos no es la baja frecuencia sino la alta frecuencia. Y bueno, y también a veces tienen cambios de fase porque pues el material piezoeléctrico tiene también esa particularidad. Entonces este es un acelerómetro, tienen 3 maneras de sujeción, uno es efectivamente rosca, pegamento o magnéticamente, también tienen un adaptador magnético. Esa es la solución más, ¿cómo decirlo?, la más práctica, la más eficiente, pero la de más difícil adaptación. O sea, por ejemplo, en los experimentos que yo hice, yo tapicé mi esquina con arandelas de tornillo, y obviamente hay unas que son magnéticas y otras que no, pues que tuvieran magnetismo para poder adaptar. Entonces ahí pues nunca se me resbalaban, no se movían, porque la cera se empieza a despejar y en un momento a otro, cuando tú ves el acelerómetro está así muerto y tú perdiste tu señal. En lo de rosca, a veces también si queda mal enroscado, no lo puedes adherir bien la rosca a la estructura, o queda demasiado espacio entre la rosca y el material, te aparecen unas frecuencias de amortiguamiento inicial debido a que se mueve en giro. Entonces, digamos que el proceso de sujeción sí es bien complicado, debes tener mucha atención para poderlos poner a funcionar. También son susceptibles a la temperatura, a la humedad y al ruido acústico. ¿Qué quiere decir? Que por más que estemos midiendo supuestamente, digamos, vibración del piso y los tengo puestos, cada vez que yo hablo, ellos también capturan la señal, porque mi señal, cuando toca el piso o cuando lo toca él, pues se vuelve una señal mecánica y también deforma. Entonces también necesita espacios controlados para hacer las mediciones. ¿Qué pasa? Si camina cerca a uno de ellos, ves inmediatamente en tu señal, ahí pasó alguien caminando. Ahí están todos los múltiples modelos que existen de distintas masas. Lo que sugieren los fabricantes es que la masa del acelerómetro debe ser al menos 10 veces menor a la superficie que estás midiendo. Entonces, pues si tienes cosas que tienen
10 gramos, pues debes buscar uno de 1 gramo, que ya son muy pequeños, muy sensibles y no son tan fáciles de conseguir. Todo lo contrario a lo que pasa en geodesia, que son unas cosas de 1 kilo o cosas así, porque lo que necesitas es lo inverso. Pero nosotros, digamos, los vibroacústicos, no los de vibración pura, los vibroacústicos usamos cosas más o menos entre 1 gramo y 2.5 gramos de... Bueno, tienen 2 tipos de compresión, la anular o la chear. Lo más común es la tipo compresión, los otros ya son para hacer... cuando hablamos de los triaxiales y cosas así, están los valores de referencia de los mismos. Forma, tamaño y peso, acabo de decirles que hay de un montón de tamaños y cosas distintas. También tienen un factor de corrección. Ustedes se acuerdan quizás que los micrófonos también los tienen. Por ejemplo, si yo les pongo la pantalla antiviento, se supone que debe haber una corrección porque supuestamente es un filtro que le estás poniendo. Pues estos también tienen cierto grado de amortiguación por la cerámica, que también el fabricante te debe decir que es la menor posible para la que te está... Bueno, y si haces un cálculo de estadístico de la desviación estándar, pues lo debes agregar, así como agregas cuando utilizas un micrófono de presión, pues también tiene una desviación estándar asociada al micrófono. Y pues nada, tiene una sensibilidad a la carga y una sensibilidad al voltaje. Entonces esto era como para que los conociéramos un poco más de fondo, pero no tiene nada más raro. Las unidades obviamente también cambian. Ya no habla, así como en potencia ayer, que nosotros estamos acostumbrados a hablar entre 0 y 120 decibeles porque es el rango de presión, pues aquí también los decibeles son distintos, no llegamos hasta tantos decibeles. Y bueno, vamos a hablar ahora de sistemas de adquisición de señales alternativos, que es lo que les quería comentar. Este es el sistema de medición de las imágenes que han visto todo el tiempo. Es un shaker, que después el shaker lo cambiamos por un actuador de los que yo te comenté hace un momento. Tenemos el acelerómetro de referencia o el de fuerza y tenemos los acelerómetros que se van desplazando por la viga. Tenemos 2 condiciones de contorno tipo muelle y tenemos un preamplificador, obviamente, para alimentar los acelerómetros. La señal de amplificación para el shaker y tenemos el sistema de adquisición de datos y después todo esto va al computador y allí hacemos ya todo el procesamiento digital de la señal que hemos recibido. Los excitadores pueden variar, pueden ser martillo o shaker, que es lo que les conté. El martillo tiene un límite en frecuencia, no llega más allá de los 1000 Hz. Debes cambiar la masa, o sea, el martillo viene con 2 aplicaciones, una digamos en el costado anterior al golpe para agregar 3 o 4 masas distintas y puedes cambiar la punta. La punta puede ser en acero, en un material viscoelástico como un neumático y cada uno te da una respuesta distinta, un golpe distinto, una intensidad distinta. Y el problema de esto es que muchas veces hacemos doble golpe, o sea, sin querer queriendo queda registrado 2 impulsos y pues hacer mediciones con martillos que pareciera ser sencillo, resulta ser tan fácil. ¿Qué ventaja tiene? Que directamente el sistema ya viene con cuantificación de cuánta fuerza le agregas, pero como generalmente la fuerza es manual, o sea, es un humano haciéndolo, no es una máquina, pues ningún golpe suele ser igual al otro. Por más que podemos registrar la fuerza, o sea, eso quiere decir que podemos hacer funciones de transferencia, pero no tenemos siempre, no sé, 0,5 newton, 0,5 newton, no sucede. Y llegamos máximo hasta los 1K, entonces también tenemos un límite en frecuencia. El shaker, pues en el shaker sí podemos poner cualquier tipo de señal, pero ya les conté que es supremamente engorrosa su instalación y sí que son muy utilizados en la industria del movimiento, como llamo yo, o sea, trenes, aviones, vehículos, sí que los utilizan mucho en ese tipo de escenarios.
Después tenemos las señales que también ya les había hablado, entonces son los rosa, los blancos, los MLS, los senoidales y los logarítmicos. Esa es la señal que yo utilicé en mis experimentos. Esa es la entrada, es la señal, un zoom de la señal de MLS, tengo el sistema, tengo mi señal de salida, hago una convolución cruzada y obtengo las respuestas al impulso de mi señal. Con esas respuestas al impulso es donde empiezo a extraer absolutamente toda la información que ustedes han visto, las gráficas, los videos animados, todo nace a partir de respuestas al impulso. Y obviamente un sistema muy controlado, si se dan cuenta es una señal supremamente robusta, tiene 16 en secuencias, la frecuencia de muestreo era 96 y la duración de la señal bueno, y también hicimos un promediado de las mismas, o sea, quiere decir que el ruido sale y se promedia varias veces para que sea mucha más limpia la señal. Eso es procesamiento de señales MLS. Bueno, las aleatorias son el ruido rosa y ruido blanco, que también creo que todos la conocen, se ha usado miles de años y pues también hemos tenido buenos resultados con ella. El problema vuelve a ser la fase, que si yo quiero tener información respecto a la fase, o sea, impedancia, no lo tengo controlado, es difícil de controlar, mientras que con todas las señales pseudo aleatorias siempre tengo control sobre la fase porque siempre es la misma la que entra y puedo saber qué le agrega para lo que sale. Bueno, aquí están los martillos, las tres puntas distintas, la respuesta a frecuencia, los amortiguamientos que cada uno ofrece. Los límites, entonces por ejemplo la velocidad del análisis es muy bajo, eso quiere decir la rapidez con que puedo hacer los análisis por cada señal. Si ven, impacto es la ganadora, es la más rápida porque hago un golpe, ya tengo la respuesta al impulso, no hay que convolucionar, no hay que nada, ya la tengo, pero la relación señal-ruido es pobre y el control espectral es limitado. Mientras que las senoidales, aunque la velocidad del análisis es lento, puede presentar un error Lakash, puedes hacer análisis no lineales, la relación señal-ruido es buena y el control espectral es alto. Entonces, digamos que es la tendencia, ¿no?, de que el martillo es muy rápido, pero la senoidal es más, digamos, una señal mucho más robusta. Está la respuesta de la viga con los experimentos de Shaker, mi método, y el martillo. Pues como se pueden dar cuenta, la primera frecuencia que ven con mayor amplitud es el muelle, la suspensión. Ya después de ahí para adelante son la viga ya como tal, o sea, lo que está antes de 100 Hz es el muelle, las dos condiciones de contorno, y lo que está después de 100 Hz sí es la viga. Entonces, si se dan cuenta, el martillo pierde resolución, el shaker pues va bien, pero no tiene tanto rango dinámico como el que pude lograr con mi método. Esto siempre es necesario hacerlo para que ustedes puedan, digamos, ante la comunidad científica pararse como yo y decir, mi método funciona, porque si no, no te van a creer, dicen, pero tantos años haciéndolo con esos instrumentos y ha funcionado, ¿tú por qué vienes ahora a decir que cambia? Pues el cambio es que un shaker puede costar, qué sé yo, $500 más, mientras que mi shaker cuesta $4, entonces pues dices, creo que hay algo que podemos cambiar. Pero solo si lo haces así, demuestras los resultados, puedes decir, mira que sí lo puedes emplear para hacer análisis modales. Bueno, entonces vamos a hablar del caso de estudio de que tanto les he hablado. Entonces, detectar las frecuencias propias y modos propios de una estructura tipo viga. Las frecuencias propias pues es la FFT, donde yo los pueda ver, y los modos propios es lograrlos dibujar. Por ejemplo, para el caso de una viga simplemente soportada en los dos extremos, las formas modales vienen dadas por la ecuación subrayada en rojo tenemos sujetada en los dos apoyos y libre-libre, entonces yo soluciono esa ecuación, que no lo hago yo, lo hace MATLAB, y esta es la solución de las ecuaciones, ¿listo? Entonces, todo lo hace MATLAB, ¿se acuerdan? Ya les mostré el primer sistema que tenía, era el shaker. Ahora tenemos el actuador, aquí está una imagen real.
Este es el actuador, ahí lo pueden observar, la sujeción con magnética para que fuese mucho más segura. ¿Y qué más les cuento de esto? Bueno, y cambiamos las posiciones de actuador, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás, en la mitad, a ver cómo me transformaba eso. Y estas son mis señales sin ningún filtro, solo la señal que les mostré sin ningún filtro, no tengo ninguna ventana de muestreo. La que ven obviamente en verde es hicimos también un promedio para tener un valor normal, pero cada punto tiene su respuesta. Entonces tenemos acá la respuesta en frecuencia de la aceleración, la que está en negra es el promedio de todas ellas. Velocidad y desplazamiento. Si se dan cuenta, esta aparece en todos lados y es el muelle, o sea, el sistema de la gomita que les puse. De ahí para adelante, las que tienen la campana más angosta es el material de concreto, bueno, de hormigón. Entonces vamos a ver la señal de aceleración. Entonces tendríamos el primer modo de resonancia hacia los 90. Si se dan cuenta la distancia que hay, o sea, yo no podría hacer un análisis estadístico acá, ni siquiera en los 1000, sino ya me toca irme mucho más arriba en frecuencia. Ni siquiera en 10 alcanzo a tener tanto análisis modal. Entonces, si la viga es más larga, más grande, peor va a ser eso. Entonces, no podemos seguir haciendo análisis estadísticos cuando el comportamiento es modal. Bueno. Es un sistema con pocas pérdidas, como lo acabaron de ver, podían ver los picos muy reducidos, es un sistema con pocas pérdidas. Bueno, lo que les conté son los datos de la FFT, en negro se ve el promedio. La primera frecuencia de resonancia que aparece está alrededor de los 45 Hz, que es del sistema muelle, o sea que yo podría de una vez también hacer el análisis de ese material. Y el factor de Mérdez, bueno, es mayor que el de la viga, lo que ya les conté. Entonces aquí tenemos Euler-Bernoulli versus el experimento. Teníamos una dispersión supremamente baja, o sea, estamos muy bien en el dato. Ahora también pues lo hicimos numéricamente porque queríamos comprobar que efectivamente la condición de contorno tipo muelle era como una libre, si se dan cuenta tenemos la misma forma modal, esto es experimental y todo eso se hace en MATLAB. Les voy a mostrar todo esto, el que lo necesite con todo gusto lo puede mirar. No encuentro el cursor, ¿está por allá? ¿Cómo hago para que se vea mi MATLAB? Ya. Yo convencía que estaban viendo esto y yo ahí. Esta es la señal MLS, pues que siempre es necesaria para que exista la comparación. Vamos a hacer primero un video. ¿Qué te pasa? Vamos a decir que sí vamos a filtrar en frecuencia. Vamos a ver de 70 a 100 para ver el primer modo de resonancia. Y ese es el tiempo.
Cada punto o cada palito que ustedes ven ahí es un acelerómetro y es la información que tiene cada uno de ellos. Entonces es en todo el tiempo de medición cómo funciona. ¿Sí ven? Ya estoy al final, ya es cuando está en estática, ya pasó el estacionario y está ahí terminando de la energía. ¿Ven? Ya está perdiendo, cada vez perdiendo más. Si vieron al principio, pues tenía el impulso. Si queremos ver ahora eso mismo, pero en frecuencia, perdón. Vamos a ver un intervalo pequeño de las primeras frecuencias. Vamos a ver de 30 más o menos hasta 500. Vamos a darle unos pasos de a 5 Hz. No, fue muy rápido. Es que solo elegí 5 pasos. Voy a elegir más. Arriba ven en qué frecuencia va y lo que va pasando. Recuerden que el 90 está el primer modo de resonancia, alrededor de los 90. Ahí ya pasó. Es MATLAB, un suavizado, interpolar cada uno de los acelerómetros, verlos como un sistema de elementos finitos para lograr hacer esas imágenes. Sí, cuéntame. Claro. Visto que la condición de borde es libre, es simplemente apoyada por intermedia, y dado que la comparación a libre experimental se ajusta mejor el segundo modo que el primero, cuando la teoría funciona mejor cuando vos bajas la frecuencia, ¿por qué no consideraste colgar la viga de forma tal que la gravedad? Lo hicimos y se mueve. No, cuando le poníamos el actuador empezaba un efecto hamaca y esto iba y volvía y no nos funcionó. Y los resultados, bueno, si bien existe la solución teórica con la condición intermedia respecto a, bueno, que en lugar de tener sea simplemente apoyado, tenga una rigidez dada, ¿cómo calculaste la rigidez? La rigidez de... La rigidez del material aislante que colocaste con... así. Para el cálculo de la K se hace con un método resonante para los pisos flotantes, la puedes calcular ahí, pones una losa conocida de 8 kilogramos, pones el muelle, lo calculas y ahí tenías la rigidez. Para poder hacer el cálculo en COMSOL, que ahora vamos a verle el cálculo numérico, pues yo tengo que ponerle la K. Es lo que deberías hacer función de frecuencia, pero el método normalizado no es en función de frecuencia porque es un método normalizado, o sea, tienes la frecuencia de resonancia y a partir de ella calculas el muelle, la constante K del muelle. muy bien al segundo modo y el primero tienes un error de 5%. Sí, pero no me sentí afectada en lo más mínimo, porque no esperábamos tener tan buenos resultados, porque realmente puede ser también que el altavoz o el actuador no me esté, aunque hicimos el estudio de impedancia, digamos que en baja frecuencia yo tenía todo en contra, tenía un actuador muy pequeño, pues para producir esa frecuencia, el acople dependía del acople que tenía con la estructura, tenía un muelle que obviamente me podía generar un desplazamiento de los modos, entonces era de esperar que el primer modo o no lo pudiese ver
o me generara un error. Entonces cuando lo puedes ver y el error es mínimo, pues dices, venga, ya está, ya lo logré, a otra cosa. ¿Sí? Digamos acá, aquí lo que les he contado a los que se han acercado a hablar conmigo, el interés era mostrar un sistema de medición supremamente bajo costo, porque realmente es 1000% bajo costo respecto a un método tradicional de medición y obtener resultados con una incertidumbre bastante alta. Entonces básicamente esa era la idea de mostrar. Lo comprobamos en analítica, numérica y experimentalmente con métodos experimentales bien establecidos, y la invitación acá era pues contarles que pueden hacer exactamente lo mismo con cualquier sistema que quieran, agregándole ya su toque personal. Porque, volvemos a lo mismo, ¿por qué escogiste la viga y no te pusiste a hacer una sala? Porque es que la viga era el sistema más fácil, o sea, el más sencillo, el más controlado que podía tener, y podía empezar a agregarle de ahí, ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Le vas haciendo el sistema más complejo, hasta que te cuento que lleguemos a la esquina con pisos, a calcular ya cosas de pisos directamente en una esquina. Pero digamos que este es el génesis, ¿no? Establecer el método de cálculo. No sé dónde tengo. No, aquí no debo tener. Bueno, estas son gráficas de Thomson. No sé si quieren lo podemos ver cómo se. Ya es el segundo sistema, ¿sí? Digamos que esto pues lo logramos también hacer como lo anterior, pero cada uno así.